Hace 380 millones de años, en el océano vivía un monstruo que no tenía ni un solo diente. Sin embargo, era la máquina de matar más perfecta en la historia de la Tierra. Abrir su boca le tomaba apenas un 50 de segundo, 3 veces más rápido que tus propios reflejos nerviosos. Antes de que tu cerebro siquiera pudiera mandar la señal de ¡córrele! Ya estabas en su panza. No tenía dientes, pero sí dos placas óseas que parecían cuchillas, como un bisturí quirúrgico que jamás pierde el filo. Los científicos calcularon su fuerza de mordida. Era capaz de partir a la mitad un camión de carga pesada. Y agárrate, que eso no es lo más cañón. Lo más aterrador era su forma de abrir la boca. No mordía hacia abajo, sino que abría de golpe la mandíbula superior e inferior al mismo tiempo. Succionaba al instante un metro cúbico de agua a la redonda. Las presas cercanas no tenían ni tiempo de reaccionar cuando ya estaban en su estómago. Medía 9 metros de largo y pesaba 4 toneladas. Seguro piensas, con ese tamaño es obvio. El detalle es que, con ese cuerpo, se daba el lujo de comerse como botana de mediodía a criaturas que eran 3 veces más grandes que él. Era el mero jefe de su época, e incluso los tiburones eran su snack. Gobernó los océanos por 60 millones de años, sin tener un solo depredador natural. Y de repente, un día, simplemente desapareció de la faz de la Tierra. Sin resistencia, sin transiciones, sin dejar ni un rastro de su extinción. Hasta la fecha, los paleontólogos no saben qué fue lo que lo aniquiló. Lo que sí te deja la piel de gallina es una hipótesis de algunos científicos. Lo que sea que lo haya matado podría seguir vivo hoy en día. Su nombre es Doncleosteus, el primer y verdadero amo de los océanos en la historia de nuestro planeta. ¿Qué onda, terrícolas? Soy el creador, y hoy vamos a platicar del Dunkleosteus. En 1867, en el estado de Ohio, Estados Unidos, un campesino que andaba escarbando la tierra se topó con una losa de piedra rarísima. Tenía los bordes afilados y forma de cuchilla. Como no tenía idea de qué era, se la entregó al servicio geológico local. Esta losa se quedó arrumbada en un almacén, llenándose de polvo, y sin que nadie la pelara durante casi 100 años. Fue hasta 1956 que el paleontólogo francés Jean-Pierre Leman la sacó del olvido, la volvió a medir y creó un nuevo modelo 3D. En el instante en que la imagen reconstruida apareció en la pantalla del laboratorio, todo el mundo se quedó mudo. Esa no era una piedra cualquiera. Era el cráneo del primer superdepredador nivel Dios en la historia de la Tierra. Lehmann bautizó a la especie como Dunkleosteus en honor a David Dunkle, el paleontólogo que se partió el lomo organizando estos fósiles durante décadas. Antes de que apareciera este gigante, el océano nunca había tenido un líder absoluto. Fue él quien le enseñó por primera vez a este planeta lo que era el verdadero terror. Este bicho vivió a finales del periodo devónico, hace unos 380 millones de años. Medía más de 9 metros y rozaba las 4 toneladas de peso. Su cabeza y la mitad de su cuerpo estaban cubiertas por placas óseas de varios centímetros de grosor. Para que te des una idea, la dureza de esta coraza era casi igual a la de nuestros dientes. Cualquier animal que quisiera darle una mordida de frente era como intentar perforar un tanque de guerra con un palillo de dientes. Pero lo que de verdad le voló la cabeza a los científicos no fue su tamaño, sino esa boca. Ojo aquí, el Dunkleosteus no tenía ni un solo diente. Y no era un punto débil. Al contrario, ahí radicaba su mayor monstruosidad. De su mandíbula superior e inferior se extendían directamente dos hojas de hueso, como si fueran las navajas de una guillotina industrial que nunca se desgastan. Con cada mordida, estas placas óseas chocaban entre sí, afilándose de manera automática. Entre más las usaba, más filosas y rápidas se volvían. ¿Habías visto alguna vez un cuchillo que cortara mejor entre más lo usas? Así era la boca del Dunkleosteus. Un equipo de investigación de la Universidad de Chicago metió los datos de su cráneo en una computadora y los resultados arrojaron una fuerza de mordida de más de 8000 newtons. ¿Qué significa esto? Un cocodrilo moderno tiene una fuerza de unos 3500 newtons. Es decir, la mordida de nuestro pez prehistórico era 3 veces más fuerte que la de un cocodrilo y 5 veces más que la de un gran tiburón blanco. De un solo tarascazo, te partía un coche en dos. Y espérate, porque la fuerza de mordida no es lo peor. Los investigadores descubrieron que su mandíbula inferior estaba conectada por 4 articulaciones. Este mecanismo, conocido como sistema de 4 barras, le permitía abrir el hocico en apenas un 50 de segundo. Tú tardas 150 milisegundos en parpadear. O sea, en el tiempo que te toma echar un parpadeo, el bicho este ya te había masticado 3 veces. Para rematar, tenía un as bajo la manga, la succión por presión negativa. Al abrir la boca con esa brutal velocidad,
generaba un vacío instantáneo frente a él. El agua y las presas que estaban cerca salían volando directo hacia sus fauces, como si los jalara una aspiradora industrial. A sus víctimas no las mataba de una mordida, se las tragaba de un jalón. Ni siquiera lo veías moverse y ya estabas en el otro mundo. Pero aquí viene lo que da más miedo. En los fósiles del cráneo del Dunkleosteus, los paleontólogos encontraron marcas de mordidas clarísimas. Al comparar a detalle la curva y la profundidad de las heridas, la conclusión fue obvia. Las hizo otro Dunkleosteus. Sin depredadores, sin competencia, nadie se atrevió a retarlo por 60 millones de años. Así que al final, terminaron usándose de botana entre ellos. Eso no era cazar para comer, era una masacre total. Y esa herida de su propia especie, guardada en la piedra, sigue sin sanar después de 300 millones de años. En 2023, un estudio llegó a sacudir a toda la comunidad paleontológica. Resulta que Engelmann, un investigador de la Universidad Case Western Reserve, utilizó un método de medición totalmente nuevo para recalcular el tamaño real del bicho, y el resultado dejó a todos con el ojo cuadrado. La longitud real del Dunkleosteus no era de 8 a 10 metros, sino de 3.4 a 4.1 metros. Más cortito que un coche compacto familiar. ¿Crees que son buenas noticias? Ni de chiste. Porque al mismo tiempo descubrieron que, aunque era más chaparro, no perdió ni un gramo de peso. Un Dunkleosteus de menos de 4 metros pesaba la brutal cantidad de 1.200 kilos. Para ponerlo en perspectiva, eso es lo que pesa un gran tiburón blanco de 4.6 metros. El Dunkleosteus metió todo el peso de un tiburón blanco en el cuerpecito de un bocho. Eso ya no era un pez, era una bala de cañón maciza nadando por ahí. Llevábamos casi 100 años estudiándolo mal, y resulta que era muchísimo más peligroso de lo que nadie imaginó, más compacto, más denso, con la boca más ancha y con una potencia de arranque explosiva. No era un pez grandote, era un torpedo bajo el agua. Entonces, ¿cómo fue que el asesino más letal de la historia terminó estirando la pata? Te voy a dar la respuesta. Chance y te da risa, pero después te va a correr un frío por la espalda. Al Dunkleosteus lo mató un árbol. Hace 359 millones de años, a finales del Devónico, la Tierra experimentó el surgimiento masivo de los primeros árboles gigantes en la superficie. Estas plantas enterraron sus raíces en las rocas, arrastrando toneladas de minerales hacia el océano. Esto provocó una proliferación bestial de algas. Cuando estas algas morían y se pudrían, se acababan todo el oxígeno del agua. A la par, las plantas absorbían un montón de dióxido de carbono, haciendo que la Tierra perdiera su cobija térmica y la temperatura del mar cayera en picada. Falta de oxígeno, frío extremo y el colapso de la cadena alimenticia desde la base. Le cayeron los tres males juntos. Los tiburones ligeritos, que se la vivieron huyendo del Dunkleosteus por años, ya habían evolucionado para adaptarse al estrés de supervivencia. Ellos podían nadar a zonas más profundas, hacerse más pequeños y cambiar de rumbo. Pero el Dunkleosteus no. Esa armadura de hueso que lo hizo invencible por 60 millones de años, de repente se convirtió en la carga que lo hundiría. No podía bajar de peso, no podía sumergirse a lo profundo, no podía transformarse en otra cosa. Él creía que su coraza era un arma, pero resultó ser la tapa de su propio ataúd. Después de ese quiebre geológico, ni un solo miembro de toda la clase de los placodermos sobrevivió, sin descendientes, sin parientes lejanos, sin dejar rastro. Así de simples se esfumaron. Ese rey que nunca perdió una batalla contra nadie, se hundió en el fondo del mar uno tras otro. Toda su familia fue aniquilada al final del periodo devónico. Desaparecieron como si nunca hubieran existido. Los biólogos notaron que, justo en la época en que el Dunkleosteus era el jefe del barrio oceánico, los primeros ancestros de los vertebrados empezaron a trepar desesperadamente hacia la tierra firme. Y no lo hicieron por ganas de conquistar la tierra, sino porque el agua ya estaba insoportable. Evolucionaron para tener patas más gruesas que soportaran su peso, desarrollaron pulmones primitivos para respirar aire, y paso a pasito salieron del agua. Luego se enderezaron, dominaron el fuego, inventaron el celular y se pusieron a scrollear los videos del creador. Estudios en neurociencia han descubierto que en el cerebro humano existe un antiguo circuito de miedo primario que reacciona con pánico ante las aguas profundas. Así que si le tienes fobia al mar abierto, no es que seas un miedoso. Es el grito silencioso guardado en tus genes, heredado de aquel ancestro tuyo que logró escapar de milagro hace 300 millones de años. ¿Hay algo en el agua? ¡Córrele! Hoy en día, el fósil más completo del cráneo del Dunkleosteus descansa pacíficamente en el Museo de Historia Natural de Cleveland, en Estados Unidos. Y cada persona que entra a esa sala y ve esa cabezota gigante,
da medio paso para atrás sin darse cuenta. No retroceden porque esté bonito, sino porque esa vibra intimidante que transmite sigue pegando fuerte incluso después de 300 millones de años. Hasta la fecha no hemos podido encontrar el cuerpo completo del Dunkleosteus, porque toda su mitad trasera era de cartílago y no se pudo fosilizar. Esta criatura que dominó los mares durante 60 millones de años ni siquiera pudo dejarnos una foto completa de cómo se veía. Solo nos dejó ese cráneo y la marca de la mordida de su propia especie que jamás sanará. A veces me pongo a pensar, el Dunkleosteus nunca perdió contra ningún rival, sino contra esa armadura perfecta que él mismo forjó. Esa coraza lo cuidó por 60 millones de años, pero también lo mantuvo atrapado todo ese tiempo. El mundo cambió, pero él no pudo, no porque no quisiera, sino porque esa armadura ya estaba demasiado encarnada y no podía quitársela. La neta, a veces siento que a los humanos nos pasa igual. Nos dejamos crecer nuestra propia armadura. Puede ser un hábito, una experiencia del pasado, o algo que te tomó años construir. Alguna vez te sirvió para protegerte, pero ponte a pensar, ¿crees que hoy en día te sigue sirviendo? La historia del Dunkleosteus es como asomarse a un espejo de hace 300 millones de años. Entre más te le quedas viendo, más familiar te resulta. Soy el creador. Sígueme y te llevaré a desmenuzar esas historias sangrientas sobre supervivencia y poder que el tiempo dejó enterradas. Nos vemos en la próxima.